una decisión tomada por el presidente de Colombia, el presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro le pone un freno a la exportación de carbón a Israel, una orden que sacude la diplomacia y la economía. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, emitió una orden directa a la Armada Nacional para que detenga cualquier embarque de carbón con destino a Israel, como una medida de protesta por las recientes acciones militares israelíes en la Franja de Gaza. La decisión se anunció oficialmente este 26 de julio del 2025 y fue interpretada como un acto contundente y simbólico de rechazo a lo que el mandatario ha calificado en repetidas ocasiones de acciones contra el pueblo palestino. Colombia es uno de los principales exportadores de carbón térmico en América Latina e Israel es uno de sus compradores regulares, especialmente desde el año 2022, cuando diversificó sus fuentes de energía ante los conflictos en Europa. Al ordenar el bloqueo de los embarques, Petro rompe con una relación comercial establecida y desafía abiertamente las prácticas diplomáticas tradicionales de la región, colocándose entre los pocos gobiernos que han tomado acciones materiales directas contra Israel por el conflicto en Gaza. El propio presidente Petro declaró en redes y ante medios locales: Colombia no será cómplice de acciones contra un pueblo. No saldrá una sola tonelada de carbón colombiano a tierras que van contra niños, hospitales y refugios. Esta declaración vino acompañada de una orden ejecutiva que instruye a la Armada a inspeccionar cargamentos en puertos estratégicos del Caribe, especialmente en Santa Marta y Cartagena, para evitar que empresas mineras privadas continúen con envíos mediante subterfugios o rutas indirectas. La medida no es menor. Se estima que Colombia exportó más de 3 millones de toneladas de carbón a Israel en los últimos 3 años, lo que se traduce en más de 250 millones de dólares en ingresos para el sector minero. Empresas como Drummond y Prodesco, con fuerte presencia en el Cesar y La Guajira, ya han expresado preocupación por el impacto económico y contractual. El gremio minero rechazó la medida, alegando que podría afectar la confianza de los mercados internacionales y abrir la puerta a demandas por incumplimiento comercial. La decisión de Gustavo Petro fue celebrada por movimientos sociales y gobiernos afines a la causa palestina, incluyendo a líderes de Bolivia, Chile y Sudáfrica. Sin embargo, Israel emitió una nota diplomática de protesta, calificando la medida como una intromisión ideológica e injustificada. En Estados Unidos, senadores del Partido Republicano criticaron a Petro y pidieron revisar los tratados de cooperación bilateral con Colombia. Incluso en la Unión Europea, algunos diplomáticos expresaron que el gobierno colombiano debería mantener la neutralidad comercial y buscar canales diplomáticos para sus posturas. Esta jugada de Gustavo Petro también tiene efecto a nivel nacional. El uribismo, por ejemplo, y la oposición acusan al presidente de poner en riesgo los intereses económicos del país por razones ideológicas. Movimientos de izquierda y líderes afro e indígenas aplaudieron la decisión, señalando que Colombia no puede seguir siendo cómplice silencioso de acciones contra un pueblo. Además, se reactivó el debate sobre qué tan lejos puede llegar un presidente en sus decisiones de política exterior sin pasar por el Congreso. Con esta decisión, Gustavo Petro se consolida como uno de los líderes más disruptivos en la política exterior de América Latina, alineándose con una postura más activista y humanitaria, pero al mismo tiempo arriesgando las relaciones diplomáticas clave y la estabilidad económica de sectores productivos. Habrá que ver si esta medida es el inicio de una política exterior más combativa o si quedará como un gesto simbólico que será revertido bajo presión internacional. Petro trasciende el enfoque tradicional de neutralidad diplomática que ha caracterizado a Colombia y opta por un activismo internacional basado en derechos humanos. Esto lo alinea con el llamado eje progresista del sur global, al lado de países como Chile, Bolivia, Brasil, con Lula y Sudáfrica, que también han criticado abiertamente a Israel. La medida constituye un acto de presión estatal directa, lo cual podría ser interpretado por Israel como una agresión económica, que esto puede conllevar a suspensiones de cooperación militar o tecnológica, retiro de embajadores o congelamiento de relaciones diplomáticas, posible demanda internacional por discriminación comercial o violación de acuerdos previos. Estados Unidos, aliado histórico de Israel y socio principal de Colombia en defensa, lucha antisustancias y comercio, podría ver esta acción como un desafío ideológico innecesario.
Congresistas republicanos ya han reaccionado negativamente. Podrían revisarse programas de cooperación bilateral o convenios de inversión. Petro logra de esta manera o con estas acciones posicionarse como una figura antiimperialista con liderazgo moral, lo cual le otorga popularidad entre sectores de izquierda global y países musulmanes. Esto aumenta su capital político internacional, pero a costa de potencias occidentales. El impacto inmediato en el sector minero energético colombiano. Israel representa una fuente de ingresos modesta, pero constante para las exportaciones de carbón. Más de 80 millones anuales de dólares de ingresos. Empresas como Drummond, Prodeco y Glencore se verán afectadas no solo por pérdidas contractuales, sino por el riesgo reputacional y jurídico internacional. Este precedente genera incertidumbre jurídica para futuros inversionistas, especialmente en el sector extractivo. Riesgos de arbitraje internacional y riesgo de demandas. Al frenar una exportación ya pactada en contratos comerciales, el gobierno colombiano puede enfrentar demandas por incumplimiento de contratos internacionales, arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones y posibles reclamos bajo tratados bilaterales de inversión que garanticen libre comercio y trato justo. Señales negativas al mercado internacional. Petro envía un mensaje donde las decisiones políticas internas pueden interferir con compromisos económicos internacionales, lo cual daña la imagen de Colombia como socio fiable, especialmente frente a países de la OTAN. ¿Tiene Colombia derecho a hacer esto? ¿Tiene derecho Colombia a suspender el envío de petróleo a Israel? Sí. El comercio internacional es soberano. Un país puede decidir a quién vender o no vender bienes, siempre que no exista un tratado específico de obligación de suministro, lo cual en este caso no se ha reportado aún. Hay violación del principio de no discriminación. Israel podría argumentar ante la Organización Mundial de Comercio que la medida es una forma de boicot económico unilateral basado en razones políticas, violando el principio de tratado nación más favorecida, del Acuerdo General sobre Arancel, Aduaneros y Comercio. Aplican excepciones legales válidas. Gustavo Petro podría defenderse usando el artículo 21 del GATT, que permite excepciones por razones de seguridad nacional o para proteger la moral pública. También podría invocar el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, si se basa en resoluciones del Consejo de Seguridad sobre Derechos Humanos en Gaza. Si existen contratos privados de exportación de carbón a empresas israelíes, estas podrán demandar al Estado colombiano por interferencia, lo cual puede derivar en litigios bajo normas de derecho internacional privado o arbitraje comercial internacional. La decisión de Gustavo Petro es un acto de alto contenido simbólico y político que desafía la diplomacia tradicional latinoamericana y apuesta por una doctrina exterior ética y activa. Sin embargo, su implementación arrastra riesgos serios a nivel económico y legal, además de tensar las relaciones con aliados estratégicos como Estados Unidos e Israel. A corto plazo, fortalece la imagen de Petro en sectores de izquierda global. A largo plazo, puede comprometer la seguridad jurídica y comercial de Colombia en el escenario internacional. Gracias por estar acá, gracias por seguirme y los espero más adelante en otro contenido.